Cuando las fuerzas naturales se desatan, afectan a los asentamientos humanos y las actividades económicas, produciendo una catástrofe o desastre natural. Se denomina desastre natural a la posibilidad que tiene un espacio geográfico de sufrir las consecuencias violentas causadas por la naturaleza o los procesos naturales de la Tierra. Sus consecuencias pueden ser pérdidas humanas, materiales o económicas debido a su impacto sobre poblaciones, propiedades, instalaciones o medio ambiente. Es probable que lo ocurrido en la noche del 21 de agosto de 1986 sea uno de los mayores misterios sobre desastres naturales. La desgarradora historia que se registró aquella noche en un pequeño lago de Camerún continúa sin una respuesta científica. ¿Qué fue lo que desencadenó el desastre del lago Nyos? Camerún es una república unitaria en el África Central. Limita al noreste con Nigeria, al este con Chad y República Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Su litoral se encuentra en el Golfo de Biafra, que forma parte del Golfo de Guinea. El país ha sido llamado África en miniatura por su diversidad geológica y cultural. Tiene playas, desiertos, montañas, selvas y sabanas. Su punto más alto es el Monte de Camerún en el sudoeste, y sus principales ciudades son Douala, Yaoundé y Garoua. Habitan el país más de 200 grupos étnicos y lingüísticos, pero sus lenguas oficiales son el francés y el inglés. Debajo de la mancha superficie de algunos lagos, un monstruo con el poder de exterminar a millones de personas está al acecho. En sus profundidades, el agua esconde un secreto siniestro. Ha matado antes y lo puede volver a hacer. El lago Nyos está ubicado en el cráter de un volcán que anteriormente se consideraba inactivo, situado al noreste de Camerún. Cuenta con una altura de 3.11 metros sobre el nivel del mar, más de 200 metros de profundidad y alrededor de 1.8 kilómetros de ancho. Un espejo de agua cristalina cercado de montañas. La gama de verdes de la vegetación que lo rodea parece salida de la paleta del mejor pintor. El canto de los pájaros es parte del paisaje. Sin duda una postal en la que la belleza no encuentra fin. Nadie hubiera imaginado que ese paraíso se convertiría de repente en el escenario de una de las catástrofes naturales más impactantes de la historia. Los números aún hoy, a punto de cumplirse 35 años del desastre, impactan, pues en pocas horas murieron asfixiadas 1.746 personas y casi 8.000 animales. El 21 de agosto de 1986, cerca de las 9 de la noche, algo verdaderamente monstruoso emergió de las profundidades del lago Nyos. Una enorme espuma se disparó hacia el cielo desde las aguas del lago, seguida de una espesa niebla fantasmal que cubrió el paisaje circundante. A la mañana siguiente todo había cambiado. El lago tenía un color rojizo opaco, el silencio dolía, era absolutamente atroz. Familias enteras habían perdido la vida, los pájaros no volaban y los animales yacían en el piso sin vida. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en sus camas descansando o en la entrada de sus viviendas. El panorama sin duda era desolador. Pero curiosamente no todo el mundo que cayó desvanecida murió, pues muchos empezaron a despertar una vez que la nube blanca se disipó. Los que tuvieron la suerte de sobrevivir pudieron comprobar el terrible escenario que se encontraba en todas partes. Cientos de cuerpos estaban esparcidos por toda el área y la mayoría estaban muertos. En cuanto se conoció la noticia, los medios internacionales se hicieron eco. El desastre era tan enorme que el presidente camerunés pidió ayuda al mundo. A los pocos días, equipos de científicos comenzaron a arribar al lugar. No había habido inundaciones, grandes lluvias o terremotos. Tampoco estaban destruidas las chozas o las construcciones locales. Todo estaba intacto, pero ¿qué era lo que había sucedido? En un principio los investigadores creyeron que el volcán había entrado en erupción emanando alguna clase de gas mortal. Sin embargo, tras unos largos meses de trabajo,
llegaron a una conclusión que dejó en evidencia que había sido un desastre mucho más letal. Uno que hasta ese momento se creía que era un mito, una explosión límbica. Eso sí, nunca lograron descubrir qué era lo que lo había generado, y lo que es aún peor, comprendieron que la catástrofe podía repetirse en cualquier otro lago volcánico del mundo sin posibilidades de evitarlo. Si bien el volcán en el que se encuentra el lago Nyos está inactivo, no permanece completamente dormido. De esta manera, bajo la superficie del lago, se producen gases que se filtran hacia la superficie de la Tierra y se disuelven en el agua. De repente y por causas desconocidas, el gas satura el agua mucho más allá de lo que el lago puede soportar. A medida que el dióxido de carbono sube, la presión disminuye, se disuelve con mayor dificultad y satura aún más el agua. El final es dramático. Toda la concentración de gas se libera de forma masiva en la superficie del lago. Eso es una explosión límbica. Además de ocasionar fuertes oleajes y desprendimientos de tierra, la consecuencia más preocupante es que el dióxido de carbono erupciona súbitamente y asfixia todo lo que se encuentra a su alrededor. Los investigadores concluyeron que una masiva explosión de dióxido de carbono causó las muertes. Esa fatídica noche, una nube de gas se desplazó unos 50 km por hora por los valles, colinas y bosques que bordean al lago. Sus efectos se sintieron hasta 25 kilómetros del lugar. La niebla que vieron los habitantes no era niebla. El viento que sintieron no era viento. Todo era una densa capa tóxica de más de 50 metros de espesor. En segundos, el lago Nyos liberó 80 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono. El efecto fue tan rápido como devastador. Sucede que todo lo que es atrapado por la nube es asfixiado en pocos minutos. El dióxido de carbono es un gas inodoro, ligero y transparente. En el cuerpo produce un adormecimiento, confusión y finalmente la muerte dulce. No se siente nada, no se sufre. Los que habían respirado menos de un 15% del dióxido de carbono solo se desmayaron, pero los que habían tenido la mala suerte de estar en zonas con una concentración de dióxido de carbono de más del 15%, murieron estando inconscientes. Lo más curioso es que en el mismo Camerún, y a solo 100 kilómetros, había pasado algo similar. Sin embargo, el coste humano no fue tan desastroso como en el lago Nyos. Ocurrió solo 2 años antes en el lago Monoun, el cual era bastante más pequeño que el lago Nyos. En el lago Monoun también hubo una explosión y una nube de dióxido de carbono que salió despedida. La nube era bastante más pequeña que la del lago Nyos, pero bajó el valle hasta llegar a una carretera cercana. El pueblo más cercano era Nindun y la gente cogía habitualmente la carretera para desplazarse. El incidente ocurrió por la mañana temprano, y la nube de dióxido de carbono estuvo solo unas horas invadiendo la carretera, pero fue suficiente para matar a 37 personas. En un principio las autoridades pensaron que podía ser algún tipo de ataque. Lo que nadie pensó es que se pudiera repetir solo un par de años después y tan cerca. Nunca quedó claro qué produjo la nube. Hay varias hipótesis y ninguna certeza. Pudo haber sido un deslizamiento de tierra, una erupción o un terremoto, lo que sacudió la burbuja de dióxido de carbono y liberó el gas. El caso del lago Nyos fue, y sigue siendo, una situación extremadamente rara. Las primeras teorías hablaban de conspiraciones internacionales y bombas nucleares. Según otros, potencias extranjeras utilizaban la zona para probar armas de nueva generación. Finalmente la ciencia dio su versión incompleta de lo ocurrido. Lo cierto es que este ha sido uno de los eventos naturales más extraños y letales de la historia, y aún hoy, a punto de cumplirse 35 años, sigue siendo un gran misterio. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.